Les invito a buscar un pasaje bíblico que es un mensaje que expresa lo que significa este día. Me refiero a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, el capítulo 15. Es un capítulo extremadamente largo y no voy a predicar los 58 versículos que tiene este capítulo. Sencillamente quiero resaltar algunas verdades profundas del Señor que están manifestadas en ese pasaje. Pero para leer e iniciar en esta mañana, les invito a que vayamos al verso 20 de ese capítulo 15. Agradecemos al Señor la vida de nuestra hermana Sharon, de su esposo Edgar, que como indicaron, ¿verdad? Pues esta tarde salen de regreso a su hogar. Rogamos a Dios vayan en bendición y que la experiencia en la isla haya sido una de profunda edificación, como ha sido para nosotros recibirla en esta mañana. También quiero reconocer a Noemeric Acevedo y a Anthony, que están con nosotros hoy. Gloria al Señor. Acá la parte de atrás, a Natalie y a Giancarlos, que también nos acompañan. Amén. Acá, qué bueno. Gloria al Señor. Gracias. Y a los que están por segunda, tercera vez, ya, amén, son de la casa. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente. La palabra del Señor, gloria a Dios. Aleluya. Oye, gracias Javier, quédate conmigo aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre es gratificante, ¿verdad? Tener esa música ahí de fondo. La palabra de Dios dice así, 1 Corintios 15, 20. Y leo este verso breve que dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, donde nos permites adorarte, Señor, celebrar tu muerte, celebrar tu resurrección y afirmar en nuestros corazones que esta es la fe que hemos abrazado y es la fe que nos sostiene en el día de hoy y nos sostendrá hasta el día de tu retorno. Gracias, Señor. Gracias porque hemos podido elevar a tu altar expresiones de alabanza que como el incienso, como el olor fragante, se han elevado ante ti, oh Dios. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Y ahora, Señor, nos prestamos a escuchar tu palabra. El consejo que nos viene a través de tu palabra. Abre, oh Dios, nuestros corazones. Y precioso Espíritu Santo, haz real a Jesús en nuestras vidas. Y que esta semilla que es tu palabra germine en nosotros y dé fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y quiero solamente puntualizar algunas cosas en torno a lo que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo 15. Como les decía, es un capítulo que muy extenso, con una argumentación extraordinaria para afirmar la importancia y lo céntrico que es la doctrina de la resurrección. Voy únicamente, como les he dicho, a expresar algunas cosas que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo. Y usted en su hogar, le pido que en el día de hoy pueda tomar un tiempo para leer la riqueza de este pasaje. Lo primero que quiero señalar en esta mañana es lo que el apóstol Pablo nos presenta en los versos 1 y 2. Y hay 4 aspectos importantes que nos presenta en esos versículos. Él presenta el evangelio que él predica,
que es el evangelio que nosotros predicamos. Y les he dicho otras veces que evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje o en estos versos que ese evangelio que hemos recibido es lo primero. Usted y yo hemos recibido el evangelio, y la expresión recibir allí implica el dar la bienvenida al mensaje, significa el aceptarlo, significa el hospedar, porque la palabra en el original implica hospedar, darle espacio. Usted le ha dado espacio al evangelio en su vida. Usted ha permitido que él venga a hacer morada en usted. Lo segundo que expresa sobre el evangelio el apóstol Pablo es que este evangelio también los creyentes que lo han recibido perseveran en él. Es decir, continúan creyendo, viviendo, perseverando en lo que es el evangelio. Y dice el apóstol Pablo que lo tercero que la iglesia ha hecho con el evangelio es retenerlo. Es decir, la palabra que en el griego se utiliza allí implica el hecho de que no solamente lo hemos recibido, no solamente perseveramos en él, sino que dice aquí, estamos continuando creyendo en él y actuando conforme a lo que hemos creído. Así que el evangelio que recibimos no es solamente, amén, una expresión teológica, es una vivencia y tiene que traducirse en acciones concretas en la vida diaria. Y Pablo dice que el que recibe el evangelio, escuche bien, él dice que el que persevera en el evangelio, él dice que el que retiene el evangelio es salvo. Aleluya, es salvo. Así que si usted, amén, ha recibido, ha perseverado y persevera y retiene el evangelio, dice el apóstol Pablo, es salvo. Oh, gloria al Señor. Así que ahí tiene los tres aspectos trascendentales que tenemos que tener en cuenta. Pero para avanzar un poco, en los versos 3 al 4, el apóstol Pablo entonces nos hace un resumen, una síntesis del contenido del evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué habla el evangelio? Y hay tres aspectos importantes que Pablo señala concerniente al mensaje y al contenido del evangelio. Él dice que el evangelio significa que Cristo murió por nuestros pecados. Evangelio es que Jesucristo murió por mis pecados, que su muerte, aleluya, y la sangre que derramó en la cruz me limpia de todo pecado, me da la oportunidad de una nueva vida, de volver a nacer otra vez. Y estoy hablando cosas que tomarían un sermón completo explicarlas. Pero el evangelio, en primer lugar, esa oportunidad de ser limpios por la sangre de Cristo. Y esto es para todo aquel que crea en Jesús. El evangelio también significa que Cristo murió y que fue sepultado. ¿Y por qué es importante esta expresión de ser sepultado? Porque muchos en aquel entonces y en el presente pretenden decir que Cristo no murió, que Cristo realmente allá en la tumba, en la frescura de la tumba, Él como que revivió. El evangelio dice: Cristo fue sepultado. Y la tumba, y lo pusieron en la tumba y sellaron la tumba con una roca inmensa y pusieron soldados allí para poder velar aquel lugar. Él realmente murió, realmente fue sepultado, y eso enseña el evangelio. El evangelio enseña y predica y proclama que Cristo al tercer día resucitó. Gracias, Tito. Aleluya. Resucitó al tercer día. Y enfatiza el apóstol Pablo que todo esto, su muerte, sepultura y resurrección, todo se ejecutó, todo se llevó a cabo conforme a las escrituras.
Por eso es que el evangelio nuestro, amén, el que proclamamos, está donde, en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y hemos enfatizado y vuelvo a enfatizar la importancia de que usted estudie, escuche, lea la palabra de Dios. Yo les he dicho una y otra vez, lo que usted va a creer de lo que yo les diga a usted es lo que usted puede comprobar en la palabra de Dios. Mis argumentos, mis ideas, aleluya, que eran submeditadas, que eran subyugadas, que eran debajo de la palabra de Dios. Insisto y vuelvo a insistir que el creyente tiene que vivir a la luz de la palabra de Dios. El alimento esencial de su vida cristiana es la palabra de Dios. Es bueno que usted oiga música, gloria, y qué gozo, qué maravilloso ir a Sharon Santiago a cantar. Qué glorioso ir a estar, hermano, es maravilloso. Qué bueno escuchar al predicador, amén. Gloria al Señor. Yo quizás no compita con algunos de ellos, ¿verdad? Que predican mejor que yo, pero gloria a Dios, no hay problema. No me molesta en absoluto. Amén. Y es bueno, pero nada sustituye, nada puede suplantar, nada puede sacar a la palabra de Dios. Porque el día en que estemos en su presencia, lo que Dios va a hacer y lo que Dios decide hacer es por lo que Él dijo. Y nadie puede decir, ay, es que yo escuché que me dijeron que si yo hacía esto o lo otro, y si hacía aquello, yo llegaba aquí, Padre. Y Él va a decir, no te conozco. Porque es lo que está en su palabra. Sigo avanzando. Después que Pablo presenta el evangelio que él predica, después que presenta una síntesis del contenido del evangelio, entonces él comienza precisamente a ofrecernos evidencias de la resurrección. Y comienza con la evidencia testimonial. Comienza a darnos a nosotros una breve reseña de testigos oculares que podían decir con certeza que Cristo había resucitado porque ellos lo habían visto con sus dos ojitos. Y Pablo comienza a darnos por lo menos una serie de 5 clases de testigos que vieron a Jesús. Primero menciona a Pedro. Claro, Pablo no tiene la intención de mencionar todos los testigos, pero pone a Pedro, porque Pedro fue de los primeros. Claro, las primeras personas que fueron a la tumba fueron las mujeres. Ellas fueron los primeros testigos de ese evento. Pero seguidamente llegó Pedro. Luego Pablo menciona en estos versos que siguen a los discípulos y menciona a los 12, pero obviamente Pablo también aquí no menciona que antes de que Jesucristo se le presentara en la reunión de los discípulos, se le había presentado a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Pablo luego presenta en tercer lugar una multitud de 500 personas, hermanos creyentes que todos a una vez vieron a Jesucristo resucitado. Y Pablo dice que de esas personas que componía el grupo de la multitud de 500, dice, y de esa gente, ahora que yo estoy escribiendo en el año 54, 56 después de Cristo, es que Pablo escribe esta escritura, es decir, unos 20 años después de los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Y dice Pablo que en ese transcurso todavía hay gente, cuando él escribe, que están vivos. Que si alguien tuviera duda alguna de lo que él escribe, él podía con toda certeza identificar a varios de ellos que todavía estaban vivos y decirle, ven acá. Aleluya. Estoy escribiendo esto. ¿Tú eres testigo de esto? Y ellos digan, sí, yo lo vi. Yo lo vi. Y algunos pretenden tratar de minimizar la evidencia testimonial diciendo que fue una alucinación. Y es posible que 2 personas
alucinen y vean cosas, pero que 500 personas a una misma vez tengan una experiencia de esa naturaleza, es imposible. Aleluya. Y luego sigue diciendo Pablo, no solamente estas personas, también Jacobo, el hermano del Señor, también lo vio. Y después dice Pablo, y yo como uno de los últimos, también fui testigo, porque un día camino a Damasco, se me reveló Jesús y me dijo Pablo, tú me estás persiguiendo. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Y vio a Jesús. Así que Pablo comienza en este resumen a expresar la resurrección. No es un cuento. Hubo testigos presenciales que pueden decir con certeza que fue cierto. Ahora, ¿por qué Pablo, después que presenta esta evidencia y después que presenta toda esta argumentación, él tiene una preocupación, y es la razón por la cual él hace todo el ejercicio de este capítulo que tiene 58 versos? Porque había algunos, hermanos, que no creían que Cristo resucitó. Y en el verso 12 Pablo dice, porque hay algunos, dice, que dicen que no hay resurrección. Así que este aspecto de la resurrección, muchos no creyeron en el pasado y algunos en el día de hoy tampoco creen. ¿Y cuál es el problema sobre esta situación de no creer? Pablo señala seguidamente los siguientes peligros cuando no se cree en la resurrección. Número 1, no creer en la resurrección es no creer que Cristo resucitó. Pablo dice que no creer en la resurrección hace vano este ejercicio que estamos haciendo. Hace vana la predicación. Pablo dice que no creer en la resurrección es vana nuestra fe. Dice Pablo que no creer en la resurrección es ser hallados o llamados falsos testigos de Dios. No creer en la resurrección es vivir todavía con la carga de nuestros pecados. No creer, dice Pablo, en la resurrección es dar por perdido a aquellos que murieron en Cristo. Y finaliza diciendo que no creer en la resurrección y meramente creer en esta vida efímera que vivimos es algo que da lástima. Dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si no hay resurrección, la historia sería muy triste. Pero Pablo irrumpe todo este argumento diciendo, más ahora, aleluya, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, ahora yo les digo a ustedes de Corinto, del mundo entero, hoy a la iglesia aquí en Garrochales, Cristo resucitó. Y a partir de ahí, gloria al Señor, Pablo comienza a dar argumento tras argumento tras argumento sobre la validez, la importancia de la resurrección. Y finaliza el apóstol Pablo con una expresión práctica de todo esto. Y leo el último versículo y con esto cierro la reflexión. Leo el verso 58. Así que, escuche bien. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
por cuanto Cristo resucitó, Él dice y nos anima: hermano, siga hacia adelante. Hermano, no se detenga. Hermano, continúe aferrado a Cristo. Porque lo que tú vives y haces para Él no se va a perder. Porque si Él resucitó, tú juntamente con Él serás resucitado. Y la obra que tú hagas, lo que tú haces en la tierra, lo que tú vives aquí, no se perderá jamás. Oh, gloria a Dios. Por eso cobra ánimo. Y como decía Sharon, si hoy necesitas levantarte y experimentar el poder de la resurrección, Él está vivo. Aleluya. Cuando los saduceos no creían en Jesús y no creían en la resurrección, lo cuestionaron, lo tentaron, le hicieron una historia para atraparlo. Y le contaron una historia de una costumbre que había en el pasado. Pero Cristo no se dejó enredar. La cuestión, para que ya que mencioné el texto, les explico rapidito. Amén. Los saduceos no creían en la resurrección. Y quisieron atrapar a Jesucristo con un argumento. Como decimos en el puertorriqueño, le querían hacer una encerrona. Y le dijeron: Jesús, hay una costumbre nuestra que si se muere el esposo de la mujer y no tiene hijos, la costumbre es que un descendiente de la familia se case con ella para levantarle hijos, para que esa familia tenga, amén, el renombre, tenga los descendientes. Y le cuentan esta historia hipotética, porque créanme que no puede ser real. Había una mujer que se casó con el hermano número 1, el mayor, para darle un ejemplo, ¿no? Y se murió. Y tenía el hermano como 7 hermanos más. El mayor, el que le sigue así. Y pasó que se murió el primero y esta era terrible porque se murieron los 7 hermanos. Porque murió el primero y no tuvo hijo. El segundo se casó con ella y no tuvo hijo. Así que se mueren todos. Y le pregunta: Señor, mira, ¿y cuando resuciten ellos? ¿De quién va a ser esposa ella? ¿Por qué tuvo como esposo a todos los hermanos y a todos los mató? Aleluya. Y Jesús, es que nuestro maestro es excelente. Ustedes erran al leer las escrituras. Porque en primer lugar, en la eternidad serán como ángeles. Allí no hay matrimonio. Así que erran y no entienden que allí las cosas son diferentes. Y concerniente al asunto de la resurrección, déjenme decirle que también erran cuando usted lee la Biblia. Porque ¿qué dice la Biblia cuando habla de Dios? ¿No dice acaso Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Y les pregunta: Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y por tanto, si utiliza ese lenguaje, es porque Él está vivo. Porque Él vive. Aleluya. Ahí está el poder de la resurrección. Póngase de pie en esta mañana. Dele gracias al Señor. Aleluya. Que Él es el Dios vivo, el Dios de poder. Oh, gloria al Señor. Y permítame decirle algo más. Permítame decirle algo más. Hay otra evidencia maravillosa y poderosa que cada vez que bautizamos a alguien se hace realidad. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma y habla en su capítulo 6, le dice a los creyentes romanos que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, y que esa sepultura significa muerte, pero al salir de esas aguas se experimenta la vida. Y Pablo dice: experimentamos resurrección. Aleluya.